Porque hemos estado mirando, amada iglesia, referente a lo que es el anciano. Y en esta tarde vamos a mirar en el libro de Tito, capítulo 1. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así en este hermoso día: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Inclina tu rostro. Padre mío y Dios mío, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias, Padre Santo, por tu grande y tu infinita misericordia, por tu grande amor para con tu pueblo, Señor. Estamos delante de ti en esta preciosa hora, dándote gracias por la vida que nos das, Señor, por la salud, el privilegio de estar en este lugar, el privilegio de poderte alabar, Señor, y escuchar tu bendita palabra. Padre, ruego que tomes toda autoridad en tu palabra, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra exhorte, que tu palabra corte, que tu palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de mi Señor Jesucristo, reprendo todo espíritu contrario a tu palabra. Reprendo todo espíritu perturbador a tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es libre, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, mira cómo el hermano Pablo, amado, el apóstol Pablo, habla a nuestro hermano Tito y le dice estas palabras. Pero quiero que entendamos la responsabilidad, hermano, que tenemos delante de nuestro Dios y delante de la iglesia del Señor. Mira cómo Pablo, amado, llevaba en su corazón la responsabilidad de la iglesia. Y Pablo, amado, llevaba y enseñaba, discipulaba, levantaba ancianos, amado, y luego les daba la dirección, o más bien les daba la enseñanza para que estos tomasen la autoridad en el lugar donde les correspondía, amada iglesia, trabajar. Y mira cómo ya Tito, anciano, y no anciano por vejez, dijimos que anciano, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, es aquel hermano que tiene la visión de nuestro Dios. Hemos hablado, hermano, que el Todopoderoso nos está madurando en su enseñanza. Nos está mostrando cada día en sus enseñanzas qué responsabilidad tenemos los ancianos, amado, en la iglesia. Dijimos que los ancianos, hermanos, son hombres con madurez espiritual. Es un portador de la palabra del Todopoderoso, alguien que habla, amado, las grandezas de nuestro Dios. El anciano, hermano, es el que ve lo que Dios ve, dijimos, el que habla lo que Dios habla. Pablo dice a Tito: te dejé en Creta para que pongas orden en la iglesia. Estoy parafraseando. Mira lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vaya si tenemos responsabilidad los líderes, hermano. Vaya si nosotros tenemos responsabilidad de levantar hombres maduros en la palabra de Dios para que sigamos, amado, transmitiendo este mensaje de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira, amada iglesia, cómo Tito recibe, amado, la enseñanza de Pablo y ahora, amado, es levantado como un anciano, como un portavoz en Creta, y sabes, le dice: para que corrijas la deficiencia que hay en la iglesia. ¿Habrá deficiencia en la iglesia? ¿Habrá necesidad, hermano, de orientar la iglesia? ¿Habrá alguien, hermano, que escuche la voz de Dios? Porque muchas veces decimos: es que yo soy guiado por el Espíritu Santo y la unción del Eterno está sobre mí. Pero miramos que esos hombres que dicen que están llenos de Espíritu Santo y que tienen la unción de lo alto, amado, ahora se han levantado como grandes apóstatas. Y hablo para aquellos que tienen discernimiento y puedan discernir lo que está sucediendo en la iglesia del Dios Altísimo hoy en día. Amada iglesia, entendamos plenamente lo que la enseñanza en esta mañana, el Espíritu Santo trata de transmitirnos.
Pablo, hermano, transmitía a los demás ancianos su experiencia. Sabemos, amado, que él aprendió directamente del Señor. Sabemos que Pablo tuvo una comunión directamente con nuestro Dios. Y quiero que lo recordemos en el libro de Gálatas. Santo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta preciosa hora? Gálatas capítulo 1. Bendita es tu palabra, Señor Jesucristo. Mira, amado, el testimonio de Pablo. Sabemos que Pablo recibió al Señor no de una manera muy amable, sino que tuvo que dejarlo ciego, amado, y llamar a aquel siervo Ananías para que orase por Pablo. Pero ahí le mostró, amada iglesia, lo que realmente el Eterno quería y cómo quería usar al siervo Pablo. 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo el apóstol Pablo, amado, recibió la enseñanza del cielo. Y sabes una cosa, y fue en la iglesia, hermano, en los Corintios, donde él, amado, como anciano, como portavoz, como líder o como mandado del cielo, del Espíritu Santo, podríamos decirlo, como él miró, amado, en la iglesia de los Corintios, tanto problema que había ahí. Curiosamente, amado, en la iglesia de los Corintios, en esa iglesia dice que había todos los dones. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes dar la gloria al Señor? Primero los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. De primero los Corintios capítulo 1 versículo 4 en adelante. ¿Sí? Ahorita estoy en el 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mira cómo el apóstol Pablo habla a los corintios y le dice: todos los dones están en ustedes, iglesia. El Señor les ha dado sabiduría, os ha dado todo, pero como portavoz y como anciano miraba lo que realmente estaba sucediendo en la iglesia en Corintio. Y dice la Escritura, amado, que había pleitos, así como hoy en estos días existe pleitos, amado, que no podemos dejar nuestras niñerías. Y es importante, amada iglesia, que cada uno de nosotros entendamos lo que es, amado, la iglesia del Dios Altísimo. ¿Por qué te digo esto? La Escritura dice que en Corintios, hermano, había unos que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo llega, amado, con la sabiduría del Altísimo, lo dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué está aquí? ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿Qué acaso murió Apolo por ustedes? ¿Por qué estas divisiones? ¿Por qué estos pleitos? Pero leemos la palabra y escudriñamos la palabra, y amada iglesia, nosotros seguimos viviendo hoy en día lo mismo. Qué importante es la voz, amada iglesia, del anciano, del presbítero, de aquel, amado, que corre la unción que viene a su cabeza y luego corre por la barba indicando, que transmite la voz de Dios. Qué importante, amada iglesia, es entender el orden de Dios en la iglesia. Y quiero decirte que siempre se levantarán hombres, hermano, con un corazón sincero. Hombres, hermano, que quieren y anhelan la visión de Dios, o que han entendido la visión del Todopoderoso. Una iglesia pura, una iglesia limpia.
¿Te acuerdas que a Zacarías se le mostró, amado, aquel candelabro de oro simbolizando la iglesia? Un candelabro completamente de oro donde las lámparas no menguaban, siempre estaban permanente la luz, y que había el aceite, hermano, continuamente que alimentaba a este candelabro. Y le preguntan, ¿qué ves? ¿Entiendes lo que ves? No lo entiendo. Le estaba mostrando la iglesia, le estaba mostrando que quería una iglesia limpia, pura, una iglesia donde siempre hubiese luz. ¿O no sabéis que vosotros sois la luz del mundo? Y esa luz no se tiene que apagar. Un candelabro de oro, amado, dándonos a entender lo valioso y lo importante que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra para Él. Amado, sin embargo, Pablo, amado, cuando mira, y hoy en día, cuando el Eterno nos ha revelado lo que realmente es su iglesia, créeme, amado, da tristeza, da dolor, amada iglesia, cuando hoy en día nos estamos peleando, amado, la misma iglesia, los mismos ministros, las mismas congregaciones en la ciudad, llenos de envidia, diciendo, es que yo soy de tal iglesia, yo soy de Shalom, no, yo soy de allá de la otra iglesia, no, yo soy de allá. Exactamente lo mismo que sucedía en Corinto. ¿Por qué no aprendemos, iglesia? ¿Por qué no aprendemos a la voz de Dios? Creo firmemente que el Eterno levanta hombres y seguirá levantando hombres, amado, con el corazón del Eterno, y transmitirá a la iglesia en estos últimos tiempos, porque no es momento de estar peleando estas cosas. Alabado sea mi Señor Jesucristo. Fue en la iglesia de Corintio, hermano, donde Pablo llegó y puso orden, o más bien habló referente al orden que tiene que haber en la iglesia. A su nombre. Primera los Corintios 14:40. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Dice la bendita palabra, pero hágase todo decentemente y con orden. Alabado sea mi Señor. Pablo, amado, le indicó a Tito que en Creta debería de poner orden. Pablo, amado, habla a los corintios y les dice que tenía que establecer un orden. Y el Espíritu Santo de Dios habla hoy a la iglesia y nos indica que tenemos que tener orden. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es aquí donde muchos de nosotros, amado, escúchame bien, no queremos escuchar la voz de nuestro Dios. Y es aquí donde muchos, amados, mostramos realmente que no hay humildad en nuestros corazones. Y es aquí donde realmente muchos de nosotros, amados, mostramos lo que realmente tenemos, soberbia y vanagloria en nuestros corazones. Porque si la exhortación viene de cualquier siervo que sea, si es conforme a su palabra y si es por medio de su Santo Espíritu, tenemos que sujetarnos, amada iglesia. Tenemos que sujetarnos a la palabra de nuestro Dios. Pero hoy, a cual más, amada iglesia, nadie quiere recibir órdenes. Nadie, amada iglesia, quiere recibir órdenes porque queremos hacer conforme más nos parezca. Y esto es algo muy peligroso, amado. Y lo estamos viviendo en la iglesia del Dios Altísimo en estos últimos tiempos. Pablo llega a Corintio y le dice, hágase todo decentemente y con orden, porque he mirado muchas cosas en la iglesia. Ciertamente los dones están en la iglesia, pero miro muchas divisiones entre ustedes. Y también miro grandes pecados que no se ven allá ni siquiera con los gentiles, ni siquiera con los del mundo. Porque he escuchado que el hijo se acuesta con la mujer de su padre, algo terrible, amado, que no, y ustedes muy contentos y no son capaces de exhortar este tan grande pecado. Sin darnos cuenta, amada iglesia, que la misma palabra de Dios nos enseña que somos un mismo cuerpo. A su nombre.
Y mira cómo también exhorta, amada, en la cena, amada iglesia, en la cena del Señor, porque lo tomaban, hermano, como pachanga. Llegaban, hermano, y no había ningún respeto, empezaban a comer unos antes de que quisieran, otros se embrutecían y se emborrachaban, y Pablo llega y pone orden. ¿Quieren tragar? Perdón, tragar es la palabra correcta, pero se oye feo. ¿Quieren comer? ¿Quieren embriagarse? Váyanse a su casa. Pero la iglesia la respeta. Estoy parafraseando. Pero así me imagino que Pablo habló con toda autoridad del Espíritu Santo. Tenía que hacer un orden, amada iglesia. Tenía que haber un orden en la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo de Dios nos habla, amado, a la iglesia Shalom en nuestra ciudad de Vallarta. Hágase todo decentemente y con orden. La iglesia, amado, de Corintio fue la iglesia más inmadura, más carnal que nos registra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, presentó muchos problemas doctrinales. Uno de los graves problemas, hermano, que Pablo tenía que resolverlos. Y uno de los graves problemas fueron los dones espirituales. Y es aquí donde yo quiero, amado, en esta mañana también enseñar. A su nombre. Algo está sucediendo hoy en la iglesia, hermano. Y sabes, y es un motivo de división en la iglesia. Y me pregunto, ¿por qué? Por la ignorancia de los dones. Por no saber cómo usar los dones. Por no saber, hermano, que todos quieren tener los mismos dones. Pero sabes, Pablo como anciano, como presbítero, como portavoz, hermano, enseña esto a la iglesia de los Corintios. Pablo habla a la iglesia y el Espíritu Santo de Dios habla a la iglesia. A su nombre. Pablo nos enseña en el capítulo 13, bendito sea nuestro Señor, capítulo 12, alabado sea de la primera carta a los Corintios, bendito es nuestro Señor Jesucristo. Un tema que tú ya sabes, pero que es importante entenderlo todos. Ciertamente, capítulo 12:1 de los Corintios, ciertamente no me conviene gloriarme. Estoy mal, estoy en la segunda. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mira lo que el Espíritu Santo dice. No ignoremos los dones espirituales. Aleluya. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que llama a Jesús Señor, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mira, amada iglesia, cómo Pablo llega a la iglesia de los Corintios, donde estaban todos los dones, pero había un grave problema. No podían, amado, o no sabían, o no querían hacer con orden, hermano, los dones manifestados en ellos. Y la misma palabra de Dios nos enseña, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. 12:12.
Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y en un cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todo, amada iglesia, todo hijo de Dios en la faz de la tierra, todos los que hemos creído en el Señor, somos bautizados con un mismo espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Mi pregunta es, si somos bautizados con el mismo espíritu, si tú y yo tenemos el mismo espíritu, entonces ¿por qué tenemos diferencias nosotros? Entonces, ¿por qué hay pleitos? ¿Tendrá el problema del Espíritu Santo de Dios? No, creo que todo el problema está en nosotros, hermano, por no sabernos aguantarnos nosotros mismos, por no sabernos, hermano, se me fue la palabra, soportarnos los unos a los otros, por no mostrar la humildad del Dios Altísimo, amada iglesia. Por eso suceden tantas cosas, como sucedió en la iglesia de los Corintios. Pero el Espíritu Santo de Dios nos está hablando, hermano, a un orden. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que sucedía? El Señor nos dice que somos un cuerpo en el Señor Jesucristo, y hace un ejemplo, hermano, y dice, imagínate si mi cabeza le dijera a mis patas, ¿por qué existen? Quítense. Sin saber, hermano, mis patas se quitan y me caen, para mi cabeza se estampa en el suelo. No, amado, Dios hace las cosas perfectas. Cada uno tiene su función. La mano izquierda tiene su función, mi mano derecha tiene su función, mi pie, todo tiene su función en el cuerpo, y todo está completamente en orden. Y todos dicen, yo solamente quiero ser mano. ¿Podrá formar una mano todo el cuerpo? No, es imposible. Exactamente pone mi Padre, hermano, el ejemplo para que tú y yo podamos entender referente a los dones espirituales. Imagínate el creyente, y fue lo que le sucedió a la iglesia en Corinto, amado. Todos querían hacer milagros, todos, amado, querían hacer milagros. Bueno, y entonces, ¿dónde están los demás dones? Todos querían profetizar, amado. ¿Y dónde están los demás dones? Todos querían hablar en lengua, amado. ¿Y los demás dones? No, amada iglesia. La Escritura dice que mi Padre reparte, amado, a cada uno de nosotros conforme Él quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Versículo 27, 12, 27. Estamos en 1 Corintios capítulo 12. A su nombre. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta, y yo te la voy a cambiar: ¿son todos manos en el cuerpo? ¿Son todos cabezas en el cuerpo? Míralo a la pregunta que hace el Espíritu Santo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amado, cuando nosotros no entendemos esto en el cuerpo de Cristo, se hace un desorden en la iglesia. Y yo quiero hablar, amada, lo que el Espíritu Santo habla por medio de nuestro hermano Pablo, y lo aprendió, amado, principalmente en su caminar, pero en la iglesia de Corinto, amado, nos enseña. Y como esta enseñanza, amado, se lo transmite a nuestro hermano Tito, y le dice: Tito, ya me imagino, mira, yo pasé esto allá en Corinto, yo viví esto, Tito.
Tienes que estar atento y mira cómo allá te vas a encontrar con estas dificultades. Va a haber hermanos que todos quieren hablar en lengua y lo más al mismo tiempo todos. Y todos quieren profetizar al mismo tiempo y todos buscan un don y principalmente buscan los dones más vistos. Tito, sé sabio, hijo. Sé sabio, hijo. Mira, yo te voy a poner allá en Creta, en las ciudades, pero tú tienes que tener esta sabiduría y tú vas a levantar a los ancianos y los vas a poner como portavoces en las ciudades. Esta es la iglesia del Dios Altísimo. A su nombre. Iglesia, el Todopoderoso puso en su iglesia un orden. Escucha. Primero, apóstoles. A su nombre. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 28. Estamos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Lo que hablamos, gloria a Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego a los que hacen milagros. Alabado sea. Pablo exhorta, amado, a la iglesia y nos dice que todos, amado, todo es un equilibrio, todo es madurez espiritual. Y cuando viene, hermano, la enseñanza a nuestra vida, por favor, iglesia, entendamos. Por favor, pueblo de Dios, entendamos y no nos sintamos ofendidos, no nos sintamos, hermano, regañados, no nos sintamos que nos quieren hacer menos, no nos sintamos porque luego el maligno obra, hermano, de tal manera que nos llena de soberbia, de orgullo y tantas cosas. Yo les he platicado y les he dado testimonio, amado, a través de mi caminar. Todas las experiencias que he vivido, amada iglesia, cuando no sabemos, hermano, equilibrar lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la iglesia, no saber, hermano, llevar los dones para edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Amada iglesia, antes de buscar y presumir tus dones, primeramente, ama. Repito, antes de buscar y decir que tienes tus dones, primeramente ama. Es la enseñanza de mi Padre. Capítulo 13 del libro a los Corintios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Primero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo sabes perfectamente. Segundo, ama a tu prójimo, que es un mandamiento similar al primero o casi igual. Bendita es tu palabra. Y Pablo, hermano, entendiendo esto, enseña a la iglesia: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Repito, el amor no tiene envidia. Repito, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, nunca se acabará. Escucha, iglesia, escucha. Si alguien pretende decir tengo dones de Dios, que de hecho los tenemos,
pero que si no mostramos en verdad, hermano, el amor en nuestras vidas, algo está en desequilibrio. Por lo regular, hombres, hermano, que no tienen amor y que tienen dones, muestran, amada iglesia, lo que dice envidias, vanagloria y muchas otras cosas. Y cuando el Hijo de Dios, amado, tiene esto en su corazón, créeme, no edifica a la iglesia. Repito, no edifica a la iglesia. ¿Y por qué no edifica a la iglesia? Todo lo que el hombre haga por sus fuerzas, su sabiduría, su soberbia, su envidia, no está respaldado por nuestro Dios. Y aunque tus ojos lo miren y lo palpen, y aunque tú mires, y quiero decirte una cosa, amada iglesia, todos, y tú lo mismo lo puedes mirar, todos, o más bien muchos, pueden sanar y no tienen temor de Dios. Y te hablo, amado iglesia, de los brujos, ¿verdad que sanan? Te hablo de los brujos, te hablo de los ídolos, te hablo de los hombres parapsicólogos y psicólogos, amado, que también sanan a las personas y que dan testimonio, amado, que inclusive han regresado de la muerte y no conocen de Dios. Pero sus frutos, amada iglesia, las personas que reciben esas sanidades, ¿tienen temor de Dios? Si ellos no tienen temor de Dios, tampoco ellos tendrán temor de Dios. Así es de que tengamos mucho cuidado, amada iglesia. Y tristemente el pueblo de Dios, en un desorden hoy en día, corremos solamente por los milagros, corremos solamente por las sanidades del cuerpo. Y mucho en este desorden, al no entender, hermano, el orden de la iglesia de Dios, se olvida de la sanidad de su alma. Escrito está. Hemos mirado ejemplos, amada iglesia, en la escritura, donde muchos, amados, los leprosos, los ciegos, fueron al Señor buscando sanidad, recibieron sanidad, amado, y se alejaron del Señor. He mirado, hermano, por todo el mundo, hombres que hacen sanidades. Aquí en Catemaco hay uno muy fuerte, muy nombrado. No te voy a decir su nombre porque a lo mejor alguien va a querer ir. Es triste, amada iglesia, lo que sucede, el desorden en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No nos equivoquemos, amado. Muchos pensamos que porque en la iglesia cristiana, hermano, aquel hombre super ungido hace milagros y sana, todo el mundo va atrás de él y no te das cuenta que estás haciendo idolatría del hombre y ya no estás poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. Abre tus ojos, iglesia. Tengamos discernimiento. Es el trabajo del portavoz. Es el trabajo de Pablo para la iglesia en Corintio, pero de aquí estamos aprendiendo nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios enseña a su iglesia. Si no hay amor, amado, de nada nos sirve que trasladásemos la montaña, hermano, hacia el mar, que hagamos grandes prodigios y milagros, si no hay amor, amado, en nuestro corazón. Porque el amor del Todopoderoso, dice la Escritura, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo soporta, hermano. El amor siempre es amor, no termina el amor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Amada iglesia, tenemos, amado, dice que ardamos de envidia, nos llenamos de jactancia y somos vanidosos, simplemente, hermano, porque se nos ha dado un don, porque se avivó un don en nosotros. Me da mucha tristeza, hermano. En verdad me da mucha tristeza. Estos hombres ungidos hoy en día, hermano, tratados como artistas. ¿Por qué te digo tratados como artistas? Porque donde quiera que ellos van, hermano,
Llevan unos romperotes de guardaespaldas como unos 12, 15 atrás de ellos. Por el amor de Dios, ¿a dónde hemos llegado, amada iglesia? ¿A dónde hemos llegado y por qué la iglesia de Dios no discierne esto? Porque el mismo problema, amado, del que sucedió en Corintios sucede hoy en día. Muchos haciendo idolatría de los hombres. Pero Pablo, hermano, exhorta y dice que tiene que haber un orden en la iglesia. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos grandes predicadores no hemos caído o no han caído, hermano, por la falta de amor? Dios está hablando a la iglesia. Dios habla, hermano, que tú y yo tenemos que ser maduros, que tenemos que tener, hermano, el discernimiento de parte de Dios para levantarnos como portavoces, para levantarnos como ancianos en la iglesia del Dios Altísimo, para que tomemos nuestro trabajo, hermano, con sabiduría de parte del Dios Altísimo. A su nombre. ¿Para qué? Mi Padre anhela que la iglesia, hermano, que el cuerpo del Señor sea de bendición para la iglesia. En otras palabras, hermano, el don que tengo en la iglesia sea y que edifique a la iglesia. Primero a los Corintios 14. Santo es nuestro Señor Jesucristo. 14:12. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Y esto es lo que hemos perdido. Y esto es el discernimiento que se ha perdido en la iglesia. Imagínate, amado, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos, hermano, con un don, vamos a decir, hablar en lenguas. Hay un orden, hermano. Hay un orden para el hablar en lenguas. Pablo lo dejó establecido y lo enseñó a la iglesia en Corinto. Imagínate que todos estuviésemos hablando en lengua en todo momento, en este momento, todos los que hablamos en lenguas. Y dice la Escritura que llega alguien que nunca ha escuchado nada. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Escucha, iglesia. Y no nos ofendamos porque el orden está escrito. Él nos indica, el Espíritu Santo de Dios nos indica cómo nosotros tenemos que hablar en lenguas. Pero mira cómo el maligno a veces nos habla y nos dice, es que tú cuando hablas en lenguas hay poder. Es que tú cuando hablas en lenguas y gritas, te haces notar hacia los demás. Es que cuando hablas en lenguas, tú te miras más santo. Cuidado, mucho cuidado, iglesia. Yo no estoy diciendo, Pablo dice que procuremos todos los dones, amado, pero hay que hacerlo con orden. Y en este caso estoy hablando del hablar en lenguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendita es tu palabra, Señor Jesucristo. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pide en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así me oirán. Y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo habla y da un orden, hermano, que cuando nosotros estemos en la iglesia, si alguien está hablando en lenguas, pues hágalo calladamente. Pero si hay quien interprete las lenguas, hermano, bueno, pues hable e interprete. Hay un orden. Y así como hay orden, también habla referente a la profecía, amada iglesia. Tiene que hacerse con orden todo lo que hagamos en la iglesia. ¿Por qué? Amado, seamos sabios, no seamos niños, seamos sabios en nuestra manera de pensar. Yo no quiero hablar de nadie, amada iglesia, solamente quiero mostrarte lo que mis ojos han visto en este caminar. Y tú no saques conjeturas de que estoy hablando de fulano o de sutano. Pero si Dios me está enseñando a través de su palabra, tengo que enseñarlo a la iglesia, porque tenemos que hacer un orden en la iglesia. No nos hemos hecho las cosas con orden en la iglesia. Te voy a decir algunos de todas estas cosas y cómo la iglesia ha caído en este desorden, amada, y lo hemos mirado. Hay algo, hermano, que se habló, muy de moda, amada iglesia. Aquellos hermanos que en una congregación recibieron un bautismo de la Santa Risa, decían ellos, una llenura del Espíritu Santo de la Santa Risa. Y leía, amado, de un pastor que fue a recibir de Dios a la congregación. Cuando llegó a su congregación, llegó, amado, el primer día y empezó a reír. Y duró 30 minutos riéndose. Y toda la iglesia riéndose, y fue todo y se fue. Al siguiente servicio exactamente lo mismo. Empezó a reírse y todos riéndose, hermano. Y decían que era la llenura del Espíritu Santo. El tercer día exactamente igual. Y mi pregunta es, juzguen ustedes, no seamos niños. ¿Cómo aprende el Hijo de Dios su palabra? Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y creo que mi Padre es un orden, hermano. Y yo no creo que con pura risa el Hijo de Dios va a aprender su palabra, va a aprender los secretos del cielo. Por eso tenemos que ser sabios, porque se hace un desorden. Pero se fue más allá, amada iglesia, esto. Ya no fue solamente risa, sino que se revolcaban en el suelo, amado, y temblaban, y hacían muchas manifestaciones, y se le atribuía esto al Espíritu Santo. Amada iglesia, seamos sabios en nuestra manera de pensar, dice el Señor, dice el Espíritu Santo por boca de la palabra de Pablo. Seamos sabios en esto, amado. ¿Qué edifica a un hombre, hermano, que esté en el suelo revolcándose por mucho tiempo, o qué sé yo, o gritando? En algunas ocasiones decían que invitaban a animales, a perros, a zorros, etcétera, etcétera. Mira nada más hasta dónde hemos llegado por no tener un orden, amada iglesia. Y tenemos que ser sabios nosotros en esto. Porque el Espíritu Santo de Dios nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Y yo me voy a ir, amado, ya no a lo que se ve allá. Ahora tenemos que aprender nosotros aquí. No estoy prohibiendo que se hable en lengua, simple y sencillamente hagámoslo con orden. ¿Cuál es el orden, amado? Calle en la congregación. Calle. O si usted está aquí secretamente hablando con el Padre, hágalo. Y si está hablando en lenguas, hágalo con entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está hablando en lenguas, hable también con el entendimiento al Señor. Porque muchas de las veces, hermano, la oración
En la oración se pelea y hay que pelear, hermano, para tener la comunicación con el Señor. Cuando usted ora simplemente en lenguas naturales, hermano, no pelea a veces porque está pensando que su carro se ponchó, que los frijoles se están quemando, que el trabajo y esto, y usted lucha por estar orando. Exactamente es cuando usted habla en lengua. Usted puede estar hablando en lengua, pero el pensamiento está en otro lado, hermano. No, hágase con entendimiento para que le pueda decir al Señor: amén, Señor, esta es mi oración. Todo es un orden, amada iglesia. Pero quiero decirles algo. No quiero juzgar a nadie. Y hemos visto aquí en la iglesia, amado, y cómo se ha metido ciertas cosas, amado. Y yo llamaré la atención ahora sí, de aquí en adelante, porque a mí me está hablando la palabra de Dios. Habemos quienes queremos, amada iglesia, resaltar o no sé. Yo no estoy en contra que el Espíritu Santo puede manifestarse de muchas maneras, pero no se puede hacer, hermano, una doctrina de esto. De la risa se hizo una doctrina, de revolcarse, hermano, se hizo otra doctrina, y también de las caídas se hizo otra doctrina, amada iglesia. Y es triste, amado, que alguien ande tumbando gente y todos corriendo, agarrando, hermano, para allá y para acá, y los que no saben de eso se quedan mirando, amado, y dicen: ¿qué pasa? ¿Por qué caen? Tan sencillo es hacerlo con orden, hermano. Si Dios va a hacerlo, lo va a hacer, pero hacerlo con orden. Llego yo, oro por la persona, si cae, gloria a Dios. Pero tomo mi tiempo, amada iglesia, para llegar y ministrar a otra persona, y si cae, gloria a Dios. Pero, amada iglesia, sabemos que pum, pum, y te vas para allá, y pum, la silla es para allá y cae encima del otro. ¿Qué es esto, hermano? Un desorden. Un desorden en la iglesia. Pero si tú hablas, amado, ¿qué sucede con el siervo? Soy el ungido, tengo el don. No dudo que tengas el don, pero los dones se sujetan a nuestro Señor, porque son dados para edificación, no para hacer desorden en la iglesia, no para llamar la atención. ¡Ay de aquel que teniendo su don, amado, sea cual sea! Porque a veces yo veo a Rubén aquí, amado, que se oye bonita su guitarra. ¡Ay de aquel que le pega la batería para hacerse notar, o que canta para hacerse notar! Cada uno tenemos un don, pero es para edificar a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado, el Espíritu Santo de Dios nos habla hoy. Hagamos todo decentemente y con orden. ¿Por qué te digo esto? Porque esto sucedió en la iglesia, amado, de Corinto. Porque esto sucedió, amado, en el pueblo. Y esto llevó, amada iglesia, a casi una división en la iglesia de Corintio. Porque no aceptan, amada iglesia, no aceptan, amado, cuando llega la exhortación de parte de nuestro Dios para poner un orden. Tú ofendes, amado, a un siervo cuando le dices: hermano, no haga por favor así, no lo haga así. Yo le dije a un varón: no lo haga así, hermano, hágalo con orden. Bueno, primero me dijo: pero nada, hágalo con orden, porque aún los demonios se sujetan a su nombre y tiembla. Nosotros no podemos escuchar el consejo de nuestro Dios. Exactamente, hermano, nuestro hermano nos habla en todo en profecía. Y esto es muy importante, amada iglesia. Si el profeta hable uno, los demás callen. Escuchen y juzguen. No nos dice: recíbelo y cómetelo todo porque lo que está hablando es cierto. No, Señor. Hay un orden. Uno hable, los demás callen y estén atentos a lo que está diciendo. Porque la profecía es
Escucha bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 14 de 1 Corintios. Versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A su nombre. Edificar, exhortar y consolar. ¿Y ahora qué escuchas, hermano? Llega el varón a tu iglesia, el profeta, y te dice: Miguel, el Señor me dice en este día, tú recibirás una casa hermosa de 2 pisos. Sé que has estado soñando con ella, y ese carro que has tenido en mente vendrá prontamente. Pero no olvides de celebrar tu semilla. Juzguen. Abre tus ojos. Dejemos de ser niños. Escrito está. Si el profeta no me exhorta, si el profeta, amado, no me edifica, no me consuela, amado, algo está sucediendo. Siempre he dicho, hay 3 tipos de profecía, amada iglesia. Una, la profecía de la carne. Muchas veces nosotros, hermano, anhelamos que se hagan las cosas bien y miramos lo que está mal. Y te lo digo porque lo he vivido. Y ese dolor en mi corazón, hermano, porque las cosas se hagan bien. Pero no hay manera de decirlo. ¿Podremos engañar a Dios? ¿Podrás engañarte a ti mismo? Si yo veo algo mal en la iglesia y hay ese en mi corazón, amado, de decirlo, lo digo. Así dice el Señor. Todas las mujeres tienen que taparse, porque el Señor dice que tú tienes que tapar tu cabeza, porque es pecado orar y profetizar. Es palabra de Dios. Estoy en contra de la palabra de Dios, pero en realidad en mi corazón, hermano, yo he enseñado que se tape la cabeza. Es un decir, y no han querido. Pues entonces, pues a ver si dice el Señor, pues a ver si se tapa. Que mire, profecía de la carne. Y no está mal, porque a veces lo decimos con palabra. Pero la que sí está mal es cuando eres guiado por el maligno. ¿Y sabes cuándo la profecía es guiada por el maligno? Cuando no hay amor en tu corazón. Si no hay amor en tu corazón, hermano, hay envidia. Y todo lo que nos dice la palabra de Dios, vanagloria. Y es cuando nosotros hablamos, amado, y cometemos graves errores. La otra profecía, la que viene de parte de Dios. Pero, ¿sabes? No es como hoy se enseñan, que estos simplones parece que tienen un teléfono rojo directamente con Dios, hermano. Qué triste. Y cómo nos apantallan. En este momento el Señor me está diciendo: oh sí, Señor, gracias, Padre. Oh sí, Señor, escucho tu voz. Por favor. ¿Y cuánto pueblo de Dios no es engañado porque ignoran las Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Escudriña y nadie te va a engañar. Y cuando escuches a aquel profeta, hermano, en algún lugar que empieza a hablar, hermano, y a decir y a profetizar de cosas, amado, y hacerlo sin orden, algo está mal.
¿Quién vive? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amado, es un orden las lenguas, es un orden la profecía, es un orden el caminar aquí en la iglesia, hacer las cosas en orden completamente. Nos lo está indicando el Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. 14:26. Bendita es tu palabra, Señor Jesucristo. Perdón. Dice, por lo cual, el que habla en lenguas extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin entender. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificar, no para dividir, no para enseñarte que yo soy mejor que tú. No es para mostrarte y decir que soy más santo, porque pensamos que porque hablamos en lenguas, hermano, somos más santos, como en ciertas congregaciones enseñan. Bendita es tu palabra, Señor. Y yo no quiero que tú seas engañado. Y ahora entiendo a mi hermano Pablo cómo le dice a mi hermano Tito: Tito, allá en Creta, hijo, es necesario que tú lo enseñes. Y hoy es necesario que se enseñe en la iglesia del Señor, porque muchos están siendo atrapados y han sido atrapados, amada iglesia. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. ¿Qué hay pues, hermano? Hágase todo para edificación. ¿Qué edificación hay? Pregunto. Meditemos, hermano. Cuando el predicador tumba, o cuando el predicador y se va por toda la iglesia, hermano, tumbando, hemos vivido aquí y en otros lugares. Yo no sé por qué, hermano. Mi pregunta es: ¿hay edificación para los nuevos? ¿Para las personas que vienen por primera vez? ¿Se edificarán mirando un desorden, hermano? No me lo digas. Cuando el creyente cae, hermano, en una manifestación de risa, una risa incontrolable, ¿hay edificación? Cuando el creyente tiembla, hermano, o da movimientos de cabeza exagerados, ¿hay edificación? A su nombre. Cuando hablamos en lenguas, toda la iglesia, hermano, y lo hacemos fuerte a veces. He escuchado, amado, congregaciones donde dicen: reprendan todos al diablo en lenguas, todo fuerte, fuerte, y toda la iglesia hablando, hermano, en lenguas. Y quizás yo caí, hermano, en esto, pero tengo que aprender, hermano. Tenemos que aprender. Tenemos que hacerlo con orden. Bendita es tu palabra, Señor Jesucristo. Cuando el creyente, hermano, imita animales, cuando caen ahí dando vuelta, hermano, y se levantan y bailan casi con la cabeza, porque hay muchos videos de este tipo, hermano. Ya ahora ha bajado eso. Pregunto, ¿hay una edificación? Cuando creyentes de repente empiezan a correr, hermano, por la iglesia, no sé si te has fijado, que supuestamente llenos del Espíritu Santo, y empiezan a correr, hermano, y nadie los para. ¿Habrá edificación para la iglesia? Oh, ahora más terrible, hermano, tantas cosas que mira uno.
Uno empezó con agua, hermano, agarraba la botella y decía que el agua ungida y empezaba, hermano, a aventar agua ungida. Pero otro más serio, hermano, agarró una manguera completamente y empezó a bañar, hermano. Parece risa, ¿verdad? Y ahí miraba a las mujeres, hermanos, con sus camisetitas y les ponía aquí, ¿no? Quién sabe para qué. Padre Santo, ¿hasta dónde hemos llegado con la apostasía en la iglesia? Y esto no es de risa, hermano, porque esto tiene que ser amado y tiene que edificar. Versículo 32. Bueno, estamos en el 30. 14:30. Y si alguno, hermano, le fuere revelado otro que estuviese sentado, calle. ¿En dónde estaban? ¿28? En el 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Estamos hablando de los profetas, hermano. 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, esto es importante, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Iglesia, amado hermano, escúcheme bien, por favor. Aprendamos algo muy importante. Todo lo que nosotros hacemos, nos damos cuenta de ello. Repito, todo lo que nosotros hacemos nos damos cuenta de ello. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Así es de que si usted me dice: no sé qué me pasó, hermano, perdí el sentido y no sé qué pasó. ¿Qué dije, hermano? ¿Qué dice? Dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Así es de que estamos conscientes. Porque si estuviéramos inconscientes, hermano, algo haríamos mal. Fíjense, amada iglesia, lo que es el orden en la iglesia del Señor. Mira cómo tiene que hablar. Y mira cómo el testimonio que nos sucedió en el campamento, hermano. Y no nos vamos a sentir nadie porque estamos aprendiendo. El día que todos profetizaban y parecía que había una competencia, parecía que había un hablar en lenguas, hermano, de todos. Yo estaba meditando, hermano, estaba escuchando. Y cuando miré, hermano, y alguien me dijo: va a suceder algo terrible, una confusión terrible, me puse a reprender. Me puse a reprender ese día, hermano, en la mañana. Escucha bien. Esto le sucede a todo siervo de Dios, amado, cuando habla las cosas como son. Y quien no tiene, amado, y no quiere aprender, y no quiere sujetarse al Todopoderoso, se siente como ofendido. Yo les he platicado, hermano, en mis inicios, una profeta que se llamaba Ana, en X congregación. Siempre se los he dicho. Empezó a casar. Rubén, te casas con María. Rosa, te casas con fulano. Y se casaban, hermano. Y terminó con todos los jóvenes casados. Y la profeta pues era soltera. Así dice el Señor: Ana se casa con Francisco. Y Francisco, ¿qué? Pastor, yo no la quiero. Y yo no siento nada por ella. Pero el Señor dice. Y se descubrió todo. Por no hacer las cosas con orden. ¿Y sabes qué sucedió, hermano?
¿Y sabes qué pude mirar en esta búsqueda de Dios? Como una competencia a ver quién era más santo. Una de las muchas experiencias que vivimos. Y por cierto, X congregación o X hermanos se sintieron. ¿Por qué? Porque somos niños, hermano. Porque no queremos aprender. Porque no queremos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Una noche se endemonió una persona, ¿te acuerdas? Que empezó a caminar de espaldas y entre todos ellos no lo podían detener. Y no podíamos entrar porque todos, hermanos, estaban hablando y reprendiendo en lenguas. Y mientras más, hermano, hacía este hombre los movimientos esos de fuerza, más gritaban, hermano, estos hombres. Y le dijimos, de a uno por uno, o sea, con orden, de a uno por uno, que no se hacían caso, hermano. La hermana allá y pues yo queriendo hacer algo, pero como estaba rodeado, pues no hacía nada. Entonces, hermano, más y más, pero se desgalillaban los hombres gritando en lengua. Se acercó una hermana y le dijo a la otra hermana, hermana, de a uno por uno. Y volteé a la hermana enojada y molesta. Dije, yo dije entre mí, Señor, ¿nos va a dar una lamiada a este hombre aquí? Por no estar de acuerdo y por no estar en orden. Bendito el Eterno, hermano, que Él es misericordioso. En un momento, no sé cómo, como que se pusieron de acuerdo, como Dios, como el Señor dijo, ya estuvo bueno. Llega el hermano Pepe, el Puriquillo, ata al hombre fuerte ahí, se miró luego, hermano, y ya entré yo, y Dios se glorificó. Pero te lo doy como testimonio, como enseñanza. Para que tú y yo aprendamos, amado, que todo se hace con orden y decentemente. Concluyo, hermano. Versículo 33. 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Padre, tu palabra es verdad, tu palabra es hermosa. Tu palabra, Señor, queda grabada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Padre Santo. Tu anhelo, Señor, es que caminemos con orden, Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Perdón, segunda de Timoteo, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 7 en adelante. Concluyo esta enseñanza, amada iglesia. Hacerlo todo decentemente y con orden. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Palabra de Dios. Dale las palmas al Rey.